Línea a la doctora Sandra Mayorana, que es la secretaria general de AMRA Santa Fe, y te saludamos por aquí. Gracias por recibirnos en sintonía con vos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Carito Murisi te saluda. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado y hablar de un montón de cosas, por supuesto. Aprovechar que tenemos este contacto con usted para poder conversar un ratito. Y empezar por, bueno, me gustaría charlar con usted del reclamo, ¿no?, que se realizó al mediodía de ayer, contundente, también simbólico, por lo que acompañó también a lo visual de lo que fue, lo que sucedió frente al monumento, frente al Paraná, de los trabajadores de la salud, para pedir por la aplicación del botón rojo intermitente. Queríamos preguntarle, doctora, cuál sería el concepto, ¿no?, la idea de botón rojo intermitente, si nos podía Sí. ampliar y contar un poco. Bueno, un poco el tema es, nosotros cuando empezamos todo esto, en el mes de marzo, Sí. se habló de cuarentena. Cuarentena era cuarentena para todo el mundo en su casa. Gracias a eso se pudo frenar inicialmente el índice de contagios, porque justo estábamos en un momento en que la gente llegaba de vacaciones de otros países donde ya el virus estaba circulando. A partir de ahí se van frenando los casos, inclusive se levanta la cuarentena con muy buena perspectiva. Inicialmente para acá, para provincia de Santa Fe, se esperaba que íbamos a tener un total en el pico que se esperaba para julio de unos 20.000 casos. Bueno, a medida que se fueron liberando las actividades, que fue necesario porque había mucha presión de los sectores económicos. Nosotros sabemos que hay gente que si no trabaja no come, es así de real y lo entendemos. No puede quedarse en la casa si no tiene un sustento, por más que pueda recibir una ayuda o demás. Hubo mucha presión, se empezaron a abrir los sectores económicos y con los sectores económicos se empezaron a abrir los sectores sociales también. Hará mes y medio, 2, nos planteó el gobierno con mucha preocupación que estaba subiendo la curva y que se esperaban 40.000 casos. Bueno, hoy estamos por encima de los 85.000, lo cual es 4 veces más de lo esperado en el inicio, con un personal de salud que está gastado, cansado, porque ni siquiera tuvo esa tregua de descanso en el medio, porque al estar trabajando y ser personal expuesto, siempre tuvo que mantener el distanciamiento, los cuidados con su propia familia. Y esto sigue en ascenso, el nivel de ocupación de camas hay momentos en que es prácticamente la totalidad, sobre todo acá en la ciudad de Rosario, que es donde están el mayor número de los pacientes infectados. Mucho personal de salud se ha enfermado psíquicamente, hay varios con parte psiquiátrico, se ha enfermado de COVID. El COVID no, en general, cuando hace el cuadro moderado, esas secuelas no quedan bien. Se está bastante tiempo con cansancio, con dolores musculares, inclusive con recaídas, y muchos otros, por lo cual no pueden volver a trabajar, porque su cuerpo no les responde para estar horas trabajando con determinada ropa, que aparte es dificilísimo trabajar con esta ropa porque dificulta la respiración, cuesta hablar, uno mientras la tiene puesta no puede tomar agua, no puede ir al baño, el momento en que se descambia es el momento de mayor riesgo de contagio, y si tiene que sacársela para hacer algo como esto, después tiene que volver a vestirse. Bueno, y tenemos muchos otros que hoy están enfermos, inclusive en respirador. O sea que vemos que cada vez hay más personal de salud enfermo, por lo cual todo el sistema de salud que se amplió no puede dar la respuesta completa. Va a llegar un momento que va a poder responder menos, porque por más que uno tenga las camas y demás, no tiene quien atienda a la gente.
Ujú. Y Sí, a la vez el número de infecciones no sabemos a cuánto va a llegar y en cuánto tiempo. claro. Entonces lo que se plantea es buscar una forma para frenar esto, porque de alguna manera hay que frenarlo, porque esto, si sigue en estas condiciones, excede totalmente la capacidad que hay para atender a la gente. El botón rojo significa estudiar dónde están los casos, quiénes son los contactos, hacer aislamientos en sectores por determinado tiempo para controlar las infecciones, hacer más testeos para detectar quiénes son portadores, porque hay muchos que lo tienen y ni se enteran porque son asintomáticos. Utilizar alguna forma de restricción que no sea general y pareja, sino estudiada y enfocada a qué es lo que está pasando en cada sector de la sociedad y en cada lugar de la ciudad, Claro. para poder frenar de alguna manera esto, porque esto nos supera completamente. Sería como buscar una solución, un algo intermedio, ¿no? Entendiendo esta cuestión que vos recién mencionabas, que se entiende perfectamente esta necesidad de trabajar para muchas personas que son así, como uno las menciona, no trabajan, no comen, literalmente, ¿no? En declaraciones te escuchábamos decir justamente que uno no puede comprar en la góndola del En la supermercado el onda. personal de salud. Si te escuchamos decir eso, que realmente es así, ¿no? Hace referencia, creo, a un sistema que ya no da más, como vos lo decías, que además se refiere a ya un agotamiento en un montón de aspectos físicos, psíquicos, de salud, en un montón de otras cuestiones, no solamente el tema de que los médicos también se enferman de COVID, sino de todo lo que conlleva, como vos decías, cuestiones que tienen que ver con la vestimenta específica y demás. Y hubo también algunos dichos de los profesionales que en el día de ayer, vuelvo a la manifestación, al reclamo, que se hizo ayer, que para mí fue muy simbólico, muy significativo, fue como lo noté particularmente y personalmente como un pedido verdaderamente desesperado por parte de los profesionales que expresaban frente al monumento que dos frases que a mí me hicieron pensar mucho. Estamos naturalizando que todos los días se van a morir entre 10 y 20 personas. Y otra de las frases también que me hicieron pensar mucho y espero que a todos, que es que un enfermo o un muerto no puede trabajar. Fue contundente esos dichos. Exactamente, y es lo que está pasando. Se está diezmando el personal de salud. Hay muchos que aunque salgan de esto no van a poder volver a trabajar aún pasada la pandemia. Por eso yo decía que la curva de infectados sube y la cantidad de gente de salud baja. Uh-huh. Y yo lo dije desde el inicio, esta pandemia es algo que nadie esperaba, que nadie conoce bien, porque fíjense que desde que esto empezó y en los distintos países se fueron tomando distintas formas, intentando distintos tratamientos. Cuando vos intentás distintos tratamientos porque ninguno es efectivo, Uh-huh. La famosa vacuna que dicen que va a estar en marzo, de acá a marzo, falta Claro. una eternidad, Sí, de sí. acá a marzo, esto puede ser un desastre. Uh-huh. Y hay que ver si esa vacuna da los resultados que se espera, si con una dosis alcanza, Claro. cuánto tiempo van a tardar en hacerla, hay que ver un montón de cosas. O sea, nuestra vida no va a volver a ser igual. Y que va a morir mucha gente lo sabemos y estuvo claro siempre. Sí. La diferencia es que se enfermen o que mueran con atención o que lo hagan sin atención. Uh-huh. Y Claro. cuando vos ya no tenés capacidad en el sistema de salud, es cuando queda gente fuera del sistema. Cuando ya tratan, bueno, lo han visto, hay ambulancias que han estado dando vueltas sin poder bajar un paciente, tener que mover, buscar, a ver dónde se lo podía internar, no porque no se lo quiere internar, sino porque no hay más. O sea, las camas están, pero se necesita quien atienda. Y el paciente que tiene COVID tiene
tiempo de internación que duplica prácticamente el del paciente habitual. Y aparte están los pacientes que estaban enfermos de antes y otras enfermedades que no se están controlando porque tienen miedo de contagiarse, de ir al lugar y que están llegando a la consulta tarde. Doctora, le consulto, primero la saludo, soy Víctor Timoneda. Consultarle, recién charlaba con Caro acerca de declaraciones y la he leído en estos últimos días con una frase también importante, tengan piedad del personal de salud. ¿Qué tan al límite estamos en cuanto a las camas en UTI, en cuanto al día a día, no solo en la ciudad de Rosario, sino estamos hablando a nivel provincial, pero me parece que Rosario es sin dudas el foco de la provincia? Sí, Rosario tiene casi la mitad de los casos de toda la provincia. Claro. O sea, del departamento de Rosario para el sur, el 60% de los casos. Rosario está absolutamente al límite mal. Hay días que queda alguna cama y hay días que no queda ninguna. Venado Tuerto también, Venado pudieron abrir una sala más, pero abrirla con la misma gente. O sea que es más trabajo para el que está. Rafaela está al límite. Santa Fe está picando mal. Ceres está desesperado porque tiene casos y sabe que no los va a poder derivar a Rafaela, claro, porque ya Rafaela no los puede absorber. El norte sabe que tiene que controlar lo que puede porque si lo tiene que derivar a Santa Fe va a saturar Santa Fe, va a llegar un momento que no va a poder. Realmente estamos en un cuello de botella. Doctora, estamos en un cuello de botella y todo lo social trae mucho más contagio que lo laboral. Tal cual. Porque está mucho más controlado. Lo laboral, que es lo que decíamos, que uno entiende que la gente tiene que vivir, porque pasó mucho más tiempo del que se esperaba y lamentablemente estamos en una Argentina con muchos problemas económicos, con mucha gente que trabaja de forma irregular, que no tiene la tranquilidad de que está en su casa y a fin de mes cobra, industrias y comercios que cierran, que presionan por favor, que necesitan trabajar para poder sostener, porque si no tienen que cerrar, pero ahí hay un control mayor en cuanto al cuidado del que está trabajando. Ahora, lo que vemos es que la sociedad está cansada, no sabemos si es que está haciendo una negación, y está saliendo y no se está cuidando en reuniones, que es donde más se dan los contagios. Sí, más, yo estoy preocupada, nosotros tuvimos el Día de la Madre hace una semana. Bueno, a fin de esta semana vamos a empezar a ver cuánta gente se juntó para el Día de la Madre con el número de contagios. Claro, es una cuestión matemática también eso. Tal cual. Sí, tal cual. Doctora, le pregunto si esta pandemia, al igual que en todo el mundo, a ver, Argentina no es la excepción, pero sobre todo se ve focalizado aquí en nuestro país, y me voy a la ciudad de Rosario, me voy a la provincia de Santa Fe, si dejó al desnudo las falencias que tiene hoy por hoy el sistema de salud con el personal. Sí, totalmente. O sea, las falencias las tuvimos siempre, vamos a empezar por ahí. Claro. Todos los años en el pico del invierno tuvimos el mismo problema. La falta de lugar, personal que no daba abasto, que no alcanzaban a tomarse los refuerzos que se necesitaban. Esto supera y pone arriba de la mesa crudamente toda la realidad del sistema de salud y la realidad de los que trabajamos en salud. Que hay que tener más de un trabajo para poder vivir, que la cantidad de horas que trabaja un personal de salud es mucho mayor, que las horas inclusive que legalmente están en las leyes nacionales e internacionales, y que nunca nadie le dio bolilla por una sencilla razón. A todo el mundo le convenía tener personal que le pagas cuando querés, lo que querés, sobre todo en la privada, que es totalmente abusivo el tema, y que así lo mantenés. Entonces trabaja en varios lados, se calla la boca, vive como puede. Esto lo pone muy arriba de la mesa. Es más, pasado esto, o sea, aún en esta plena pandemia, nosotros ya tenemos los efectos post-pandemia. Doctora Mayorano. Sí. Fabio Montero la saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Voy a continuar en el marco de lo que venía planteando de la ingeniería sanitaria, digamos. Hace poco el propio gobernador
habló de una transferencia de tecnología de la salud pública a la salud privada, respiradores concretamente, ¿no? Digo, pensando que la salud pública es la que más asistencia necesita, ¿por qué se da esto y no a la inversa? Si lo que faltaban eran operadores de esos respiradores, intensivistas, etcétera, ¿por qué no se los trajo de la privada a la pública en lugar de transferir recursos del público a la privada? Hoy no alcanzan en ninguno de los dos sectores. Están los dos sectores saturados. Es así de claro. Todos los años, para el pico del invierno, siempre se hace un convenio con la privada, contando que la salud pública no va a dar abasto, porque a la salud pública va inclusive gente con obra social, que no puede pagar las diferencias, y siempre se hace un convenio para la alta complejidad. Y se firma. ¿Qué pasa? Cuando el pico llega a su límite, la parte privada prioriza al que tiene que cubrir sí o sí por convenio en su obra social, aunque tenga el convenio con el Estado. Y eso pasó siempre. Y ahora va a volver a pasar, porque en la falta de unidades de atención, porque no es de cama, es de gente. Exactamente, claro. La cama necesita quien la opere, claro. Están los dos, no es que la pública está desbordada y la privada tiene cama de sobra. No, es al revés. Ustedes fíjense que salió ayer una nota en Venado Tuerto en que en el sanatorio estaban desesperados porque no tenían dónde poner un paciente, pidiendo que la pública lo asuma, y lo tuvieron que internar en el hospital, que en el hospital tuvieron que abrir una nueva sala de internación COVID en los quirófanos, 10 camas más, porque Venado ya había estallado. Esto también podría... Esto también, sí, le preguntaba que esto también podría dejar una enseñanza a futuro, esto que decía mi compañero también, cómo pensamos esta ingeniería sanitaria de acá en más también, ¿no? Porque usted lo marcaba, esto de la preocupación de Ceres, Rafael, al norte de la provincia, por no poder transferir a otras localidades sus enfermos. Digo, me parece que el sistema sanitario ha estado siempre centralizado en las grandes ciudades y posiblemente haya descuidado determinadas zonas, y hoy eso queda perfectamente en evidencia, ¿no? Es decir, un sistema sanitario que estuvo basado fundamentalmente en el traslado de paciente, entiendo yo. Sí, el traslado de paciente, pero aparte tiene que estar basado mucho en la prevención. Yo estoy insistiendo mucho con una cosa que todo el mundo la sabe, pero nadie está en este momento pudiendo verla porque estamos desbordados por el COVID, y es que ya viene el pico de dengue. Y el pico de dengue que viene ahora va a ser muy importante, porque tuvimos uno a principio de año y no se pudieron hacer los bloqueos. Es más, mucha gente ni se enteró que lo que tuvo fue dengue, porque llamaba, decía que tenía fiebre, y la cuarentena era quédate en tu casa, esperá, te controlamos por teléfono, y nadie sabía si era COVID, si era dengue. Hasta más, tuvimos un caso de fiebre hemorrágica, que cuando se llegó al diagnóstico, cuando se vio a la paciente ya era tarde. Entonces, esto nos va a cambiar la vida a todos. Hay un antes y un después de esto, a todo nivel, Totalmente. A nivel salud, a nivel educación, a nivel trabajo, a nivel convivencia social. Sí, doctora, sin lugar a dudas, es algo, yo creo que marca un antes y un después totalmente, algo tan impensado como lo que está sucediendo, y todos los frentes que hay que ir viendo para analizar, para que no quede ningún frente a la deriva, ¿no? Como es el caso que ustedes están ahora viendo de esta posibilidad, como comenzamos hoy la nota hablando del tema del botón rojo intermitente como una posible solución, podemos decir, para mediar un poco esta situación de la salud con el tema de la economía también, de la situación económica, pero más que nada poniendo el acento en... La social. No se olviden que la gente que está en la periferia de la ciudad, que tiene otras condiciones de vida, que no son las ideales, está llegando más tarde que el resto. Sí, totalmente, doctora. Tiene menos recursos y muchas veces niega la enfermedad, porque si lo aíslan, si lo llevan a un lugar de aislamiento y sale de la casa, cuando vuelve no encuentra nada. Así es. Y por otro lado tenemos el nivel de violencia, los robos que están subiendo, el nivel de violencia de género,
que lo verán ustedes, lo reportan todos los días, y quisiera saber cuando pase esto, porque las estadísticas en este desborde hay que ajustarlas, qué nivel de suicidios tenemos. Totalmente, por eso decía, doctora, bueno, toda la cantidad de frentes que se abren, ¿no? Con esto que está pasando en este momento de la pandemia. Hay muchas cosas para seguir trabajando. Queremos agradecerle, doctora, por este momento, este ratito que estuvo charlando con nosotros, que es muy valioso para nosotros, y agradecerle. Y bueno, seguramente vamos a seguir molestándola para seguir charlando aquí en el aire. No es ninguna molestia. Para mí es muy importante y para todo el personal de salud, porque no damos más. Sí, por eso queremos... Si la población no ayuda, si la población no se hace responsable en forma personal de dejar de ser transmisora, porque la mayoría tiene el virus en forma asintomática, si la sociedad no se cuida, no vamos a dar abasto, ya no se da abasto. Totalmente, doctora. Bueno, vamos a seguir charlando con usted seguramente. Le agradecemos por este momento y bueno, será hasta la próxima. Que tenga un excelente fin de semana y gracias por todo. Gracias, igualmente. Gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con la doctora Sandra Majorana, que es secretaria general de AMRA Santa Fe.